Muy estimados hermanos y hermanas de Jesucristo nuestro Señor, comencemos partiendo de la primera pista que nos ofrece este pasaje del Evangelio de Lucas. Es una referencia eucarística que, como bien sabemos, los dos discípulos de Emaús conocieron al Señor en la fracción del pan y su corazón se alegró sobremanera cuando Jesús mismo les iba explicando las Escrituras a lo largo del camino. En un segundo momento, después de esta referencia, nos introduce de una manera distinta, pero al mismo tiempo de igual forma, al mismo misterio que vivieron los discípulos de Emaús. Pero a la vez, Lucas, podemos notar, nos conecta también con el Evangelio de Juan que escuchábamos el domingo anterior, la duda así conocida de Tomás, que quería meter sus dedos en las llagas del Señor y en su costado abierto. Es significativo porque la duda no es exclusiva de Tomás, como habíamos hecho alusión, sino que los evangelistas intentan dejar en claro que fue un proceso que tuvieron que vivir los apóstoles y la comunidad primitiva cristiana para poder captar este misterio que los sobrepasa, la resurrección. Si habíamos mencionado que la duda puesta pues en Tomás no es la negación, no es una búsqueda racional, habíamos dicho era una búsqueda de alguien que quería encontrar al Señor fuera de la comunidad. Es hasta cuando participa de la experiencia comunitaria que su fe se aviva y es capaz de reconocer al Señor. Podemos entonces, siguiendo los relatos de la resurrección del Señor, que quieren hacernos entender, en primer lugar, que no es un fanatismo, es decir, no están encerrados en su idea. Si bien tienen dudas, se cuestionan de aquello que se les comunica. Al mismo tiempo, son abiertos a lo que tanto la presencia del resucitado como la experiencia pascual que ya han vivido otros, las mujeres, estos discípulos, les invitan a descubrir en la Escritura. Es decir, se están preguntando y por lo tanto no es una experiencia que se cierra en sí misma, en ellos, sino que están pues abiertos. No es tampoco un escepticismo, a diferencia de la duda como lo manifestábamos. El escepticismo es una insatisfacción ya de antemano ante todo aquello que se presenta como una respuesta a lo que pudiera ser nuestro cuestionamiento de vida. Y por lo tanto se experiencia un sinsentido de la vida. Todo es igual. No hay ninguna respuesta favorable. No es tampoco una indiferencia que pueda decirse, sí, creemos, pero que no toca realmente el corazón. Y cuando esto sucede, decir, creo, pero se vive como más bien buscando las seguridades en este mundo, en el confort, en el bienestar, en el poder económico, etc. No es tampoco un descubrir a Dios de una manera racional, aunque podemos notar que tanto en el caso de Tomás, como lo narra también Lucas, ofrece una pista de racionalidad. En los dos casos Jesús se presenta como el crucificado. Aquí están mis manos, tóquenme. No soy un fantasma.
inclusive todavía más, pide algo de comer. Pero noten que al final de cuentas, este acercarse a compartir los alimentos tiene ya una referencia también eucarística. No olvidemos que cuando se da la multiplicación de los panes se da bajo estas dos formas, el pan y el pescado bendecido por el mismo Jesús y multiplicado en la medida en que se va distribuyendo en aquellos que necesitan de los mismos. Además, no olviden que pez en griego se forma el acróstico en el cual se reconoce a Jesús como Dios y hombre salvador. De ahí que los primeros cristianos se identificaban con la figura del pez y no con la cruz como nosotros lo hacemos en nuestros tiempos. Hay pues una clara referencia a la Eucaristía de nuevo, pero inmediatamente la referencia a la Escritura. Jesús dice, Lucas, que les abre el entendimiento y les explica de nuevo las Escrituras. El Mesías tenía que padecer, ya se les había hablado, y que al tercer día tenían que resucitar, tal como estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, no es una racionalidad, sino que es una interpretación que se hace a partir a la luz de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de raciocinio, ¿o cómo lo podemos diferenciar? La ciencia es la comprobación de un dato que se verifica invariablemente cada vez que se agregan esos elementos y establecemos una ley. Bajo estas circunstancias se tiene que producir esto. En la experiencia de encuentro con el Cristo vivo no se da un acercamiento de esa manera como si fuese el Dios de los filósofos que crean características y atributos de Dios. Es una experiencia que está más allá de la razón. Recuerdan que el domingo anterior habíamos citado a Blas Pascal que decía, el corazón tiene razones que la razón no puede entender. Él más adelante dice, partiendo de ese presupuesto, a Dios se le accede con el corazón y no con la razón. Esto no significa de que es una irracionalidad. Por eso, la experiencia que vivieron los apóstoles, por una parte les desborda el encuentro con el resucitado, pero lo que les dio la verdadera certeza de que no les estaban engañando sus sentidos, porque inclusive el sepulcro vacío es una prueba categórica para hablar de la resurrección de Jesús. Sí lo es la Sagrada Escritura. Por eso Jesús les dice, estaba escrito. Es ahí entonces donde se ve el proyecto de Dios y no de los hombres. No olvidemos que pensaban de que el Mesías tenía que ser triunfante, victorioso, con poder político, económico, poner por abajo de sus pies todos los enemigos de Israel. Y comprendieron entonces que el Mesías se manifestó a sí mismo, padeciendo, pasando por uno de tantos, convirtiéndose en el siervo doliente de esos cánticos hermosos que narra el profeta Isaías. Y vino la certeza de la fe. ¿Y qué significa en ese sentido la fe? La carta a los Hebreos lo dice de una manera muy hermosa. La fe es la seguridad de aquello que esperamos y la certeza de lo que no vemos. En cierta manera se nos decía también el domingo anterior, dichosos los que creen sin ver. Esta experiencia transformante que renueva a los discípulos del Señor, los constituye en testigos. Y noten que se da la denuncia y anuncio. Denuncian lo que aconteció. Ustedes dieron muerte al autor de la vida. Pero notemos que inmediatamente viene la invitación a la experiencia del perdón.
El encuentro con el resucitado es una vivencia entonces de misericordia y de perdón. Nadie puede acercarse a Dios si no experimenta precisamente la sanación interior, la experiencia del consuelo, de la alegría, que se diferencia también de esta experiencia de los apóstoles. Noten que nos dicen, estaban alegres, pero todavía no comprendían, no creían todavía. Y por lo tanto viene el discernimiento de descubrir que esa experiencia que suscita la paz, la presencia de Jesús resucitado, siempre va acompañada de la paz. También lo escuchamos el domingo anterior. Noten pues que la presencia de Dios en nuestras vidas participa de esta bendición. La paz esté con ustedes. La experiencia del perdón entonces es fundamental. Lo hace saber Lucas, lo escuchamos en la carta de los Hechos de los Apóstoles y lo escuchamos en la carta del apóstol Juan. Pero hay algo también importante que Juan quiere hacer alusión. Todavía permanece en nuestros días, más de alguno hemos escuchado hablar del movimiento gnóstico. Pues es precisamente a los que Juan se está refiriendo ya desde entonces. Es una rama que quiso entender a su propia manera el cristianismo, mezclado con toda la filosofía platónica de las ideas. Y por lo tanto se inicia como un movimiento de iniciación donde prevalece más importantemente el conocimiento y la sabiduría como única fuente de encuentro con la verdad y de encuentro con Dios. Y por lo tanto se denigra todo lo que sea corporal. Eso es bajo y por lo tanto el cuerpo no tiene importancia y se caía a una infinidad de actos inmorales con el propio cuerpo. De ahí entonces el evangelista: si decimos que creemos en Cristo, entonces tenemos que cumplir sus mandamientos. Esto es lo que nos hace entender que estamos en el camino. Poner en práctica los mandamientos de Dios. Si no hay puesta en práctica de los mandamientos de Dios, no hay experiencia verdadera con el resucitado. Y de ahí entonces el de que nosotros tratemos de esforzarnos y ser exigentes en nuestro examen de conciencia en la vivencia de los mandamientos. Si el día del Señor es lo más importante, porque es el encuentro, como nos dice la Sagrada Escritura, con la palabra, con la Eucaristía, y no forma parte integral de nuestra experiencia de fe, fácil es justificarnos nuestra ausencia el domingo, por infinidad de motivos. Y entonces no estamos cumpliendo los mandamientos, tan solo el de decir santificar las fiestas. La Eucaristía dominical no se convierte en una prolongación de la experiencia comunitaria, en muchos casos en una experiencia de vida familiar, donde también se bendice a Dios y se comparte los alimentos compartiendo las bondades que el Señor ofrece. Y mucho menos todavía se prolonga en el ejercicio de la caridad compartiendo los mismos bienes que se han disfrutado en compañía de la familia con los más necesitados. O pudieran